Les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso, y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió, así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, quiero que Rosa Isela siga coordinando todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace. Tiene a su cargo lo relacionado con la prevención, los reclusorios, que es algo también muy importante, porque ahí es donde llegan los oficios los sábados, ¿sí?, para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia, claro, por órdenes de jueces, pero si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero, que es un sabadazo, y nosotros hemos evitado. Recuerdo de un señor que ya le habían dado la libertad, sí, y hasta un periodista ya lo había anunciado. O sea, antes de que saliera ya lo daban como un hecho. Entonces, esa es un área
importantísima, estratégica. Eso para Rosa Isela. Esta otra encomienda, que es limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. Y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar si es necesario el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga, mejor, para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Bueno, ya estamos. Gracias, presidente. Daliel Escobar, de Proceso. Preguntarle sobre lo que acaba de informar. ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que hacer ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo, primero el problema que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban. Ahora es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. En vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener el abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están afectando a los consumidores europeos
en particular a los españoles. Aún viendo todo eso, votaron en contra, porque tienen una postura conservadora, elitista, contraria al interés público, al interés de la nación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos por un camino legal que fue el de la reforma a la ley eléctrica. Impugnaron, de acuerdo a los procedimientos legales, solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional la ley y no lo lograron, porque el Poder Judicial, claro, apenas la libramos, porque solo 4 ministros votaron a favor de la ley, de 11 en artículos claves. En otros sí, la mayoría de los ministros votó, ¿no?, a favor de la ley, pero unas presiones fuertísimas de los grupos de intereses creados. Bueno, tan es así que por esa ley fueron a quejarse a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México una consulta, porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo. ¿Ya recibió respuesta? No, pero ya lo he dicho en otras ocasiones y es muy claro. Con la independencia de México no se negocia. La soberanía nacional la vamos a defender siempre. Y tienen los de las empresas particulares que promueven esto, y no todas, identifico como a 2 o 3, sobre todo esta española, Iberdrola, en el caso eléctrico, y otras petroleras, pues que pensaban que iban a hacer su agosto. Les recuerdo, y esto es importante que se sepa, cuando aprobaron la llamada reforma energética, empezaron a entregar grandes extensiones del territorio en tierra y en agua para la explotación petrolera. Empezaron a privatizar, a entregar estos bloques, les llamaban rondas que hacían para entregar bloques a empresas. En la primera ronda se entregó un campo petrolero que originalmente la empresa era de los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Luego entra un fondo financiero y llega a otra empresa
que se llama Talos, un campo con capacidad para producir 150,000 barriles diarios. Pero ya lo dije, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Resultó, porque en todo esto la suerte cuenta, juega, que junto a ese campo hay otro que no entregaron, de la Nación. Y de acuerdo a la legislación, cuando hay dos campos así, para explotar el petróleo, la empresa petrolera que debe de operar es la que tiene más potencial, la que tiene más petróleo en los yacimientos. Y se hicieron los estudios y Pemex tiene más petróleo. El yacimiento de la Nación es más grande que el de Talos. Sin embargo, por presiones políticas, querían ellos operar, no siendo mayoritarios. Además, ya esta empresa Talos se convirtió en 3 empresas, o vendieron, ya son 3 empresas, y de las 3, 2 habían aceptado que Pemex operara. Era Pemex mayoritario más 2 de las empresas particulares, pero Talos no aceptó. Eso es parte del problema. ¿Por qué la operación? Además, la ley establece que debe de ser la empresa con más experiencia, y Pemex tiene toda la experiencia. Pero ¿por qué la importancia en la operación? Porque hay un negocio ilícito que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezaron con las privatizaciones en el sector energético, que consiste en que, como es utilidad compartida, el que opera puede informar o puede gastar más de lo debido, y entonces la utilidad se reduce, y lo que le toca a la nación es menos si hay una operación honesta. El ejemplo más claro es cuando Calderón le entrega a Repsol la explotación del gas en la cuenca de Burgos, que supuestamente íbamos a sacar más gas. ¿Qué pasó? Se llevaron muchísimo dinero en los contratos, se les pagaba a los técnicos extranjeros en dólares, todos los gastos, todos los viáticos, se les permitió traer a sus familias, todo, con cargo a los contratos. Al final
no se extrajo más gas que lo que ya se producía cuando el yacimiento lo manejaba Pemex. Pero nos costó como nación miles de millones de pesos. Y ya cuando habían hecho su agosto, se retiraron. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Y en este caso, presidente, entonces no sería brincarse al legislativo en un proceso como debería de ser. Sí, va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma, ¿sí? Y de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras quedaría así. Por si no pasa, de todas maneras va a quedar así. Y bueno, ¿en qué sentido entonces tendría la reforma en el legislativo? ¿La reforma? Sí, ¿qué sentido tendría si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del Ejecutivo? Porque lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás, porque lo que dejemos sin reforma constitucional pues va a permanecer, pero si llevan a cabo una reforma constitucional, y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, o la Policía Federal, que inicia cuando Zedillo empiezan a formar, ¿sí? No se consolida como institución porque no hay profesionalismo, no hay disciplina y sobre todo empieza la corrupción. De ahí sale parte del grupo de García Luna y empiezan a hacer negocios con la Policía Federal. Pero además, desde Zedillo hasta el licenciado Peña, 40,000 elementos en total. Y casi la mitad administrativos. Solo 20,000 operativos. Hoy la Guardia Nacional tiene 110,000 elementos operativos. De Zedillo a Calderón, repito, 40. En 3 años, 110,000 operativos, en total como 125,000 en la Guardia Nacional. 260 cuarteles de la Guardia Nacional, todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio. Hay estados de la República hoy en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales. Entonces, no quiero, yo ya voy a estar jubilado, pero no quiero que pase un sexenio, toco madera, 2, 3 años, y ya volvió
la Guardia Nacional ahora a Gobernación, así como estaba antes, o a la Secretaría de Seguridad Pública, y ahí están los políticos, ¿no? Ingenieros como García Luna, expertos en tecnología, que inmediatamente quieren resolver todo. ¿Cómo se llaman los sistemas de las cámaras? Sí, van a llegar al C17, está como mi iPhone 21, el que tengo yo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.